Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestro seminario en línea de diabetes de la red Steno Arcus Latinoamérica. Y el día de hoy contamos con el profesor Daniel Vite y con su servidor. Vamos a hablar de dos temas. Daniel nos va a presentar sobre DP Next, que es un proyecto que actualmente está llevando a cabo en Dinamarca, y yo les voy a hablar sobre registros de diabetes tipo 1 y cómo los podemos implementar en América Latina. Entonces, sin más preámbulo, tienes toda la palabra, Daniel. El micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Omar. Sí, como decía Omar, estamos ahora en Cusco, Perú, y vamos a presentar el viernes estas mismas dos presentaciones eh, aquí en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es ¿ven mi pantalla? Sí, lo que quiero compartir con ustedes hoy es este proyecto que se llama TP Next y que trata de eh, proponer una nueva serie, una nueva visión para la prevención primaria de diabetes en el contexto de Dinamarca. Pero creo que hay muchas pautas para poder ir pensando si se puede hacer algo parecido en otros países y también quizás en varios países, ¿no? Como en la región latinoamericana. Así que este estudio sale de un programa financiado por la Fundación Novo Nordisk y es un estudio de multicentros con 5 centros en Dinamarca, uno en las Islas Faroe y uno en Groenlandia, que son dos territorios daneses que participan también en esta colectividad de centros Steno. Los centros Steno son centros especializados en el tratamiento de personas con diabetes, más que todo tipo 1, pero también en la investigación de sistemas de salud y em, bueno, de cualquier tipo de investigación que pueda mejorar el cuidado que se da a los pacientes con diabetes. Nuestro objetivo con este estudio es de desarrollar un nuevo enfoque que sea, que no sea invasivo para la detección y para el manejo del riesgo de diabetes. Y queremos hacer eso utilizando todos los nuevos métodos y las nuevas oportunidades que tenemos en cuanto a tecnología. El, eh, Queremos llegar a ofrecer una prevención sostenible de la diabetes en Dinamarca, Groenlandia y las Islas Faroe. Y sostenible lo digo con miras a que sea sostenible y factible de un punto de vista social y económico, no del punto de vista ambiental por este momento. Em, el, Todos conocemos esta evidencia que es de hace más de ya casi va a cumplirse 25 años de la publicación de este estudio del DPP, el Diabetes Prevention Program de Estados Unidos, que demostró junto con dos estudios publicados en esos mismos años que una intervención de estilo de vida puede reducir el riesgo de diabetes comparando con placebo. Y esto, o sea, se trata de de personas con intolerancia a la glicemia y obesidad, y que con un tratamiento de un cambio de estilo de vida, un tratamiento intensivo, pueden reducir en 58% su riesgo de diabetes en los siguientes 4 años. Pero nos podemos preguntar que si esto ya lo sabemos desde hace 25 años, ¿por qué no lo hemos implementado y por qué no estamos ofreciendo estos cambios de estilo de vida a todos nuestros pacientes con prediabetes? Y es por varios fenómenos, pero uno de ellos es que esta intervención tiene que ser extremadamente intensiva para poder surtir efecto. Este es otro estudio parecido, el Look Ahead, que ha hecho algo parecido, una intervención de estilo de vida, pero que era muy intensiva en el primer año y que después fue paulatinamente volviéndose menos intensiva a lo largo de la intervención. Y como pueden ver, el efecto aquí en cintura y en hemoglobina glicosilada es muy marcado el primer año, cuando la intervención es intensiva,
pero después el grupo de intervención va acercándose al grupo de control. Las diferencias siguen siendo significativas estadísticamente, pero la diferencia es mucho menor de la que se obtuvo en el primer año. Así que este es uno de los problemas. El otro problema es la muy baja participación cuando se invita a participantes mediante una carta, una investigación escrita, algo por el estilo. En el estudio Addition de Dinamarca, hace también más de 2 décadas, hemos invitado a un grupo muy grande de participantes a llenar un cuestionario de autoevaluación de riesgo de diabetes y después de asistir, eh, hacerse una prueba clínica para verificar la presencia de diabetes no diagnosticada. Y lo que hemos visto es que aquí de 60.000 participantes que cumplían los criterios de inclusión, si nos fijamos solo aquí en la segunda mitad, eh, se enviaron 32.000, casi 33.000 invitaciones, pero la mitad de ellos no respondió. Después, entre los que respondieron, algunos tenían un riesgo muy bajo, así que no se les hizo seguimiento, pero entre los 8.000 participantes que sí tenían indicación para asistir a una prueba clínica, 1.875 no asistieron. Así que se puede ver que hay una pérdida muy grande, muy marcada de la participación en este tipo de programas. Entonces, cualquier beneficio que podamos encontrar de como en el estudio DPP va a aplicarse solo a los que participan, ¿no? A los que asisten a las citas. Pero lo que sabemos es que los que no participan en las citas, los que no asisten, son los que más riesgo tienen y a veces son los que más necesitan atención. Ahora, otro punto débil de la evidencia que tenemos hasta el momento es que hemos utilizado una definición de prediabetes basada en la prueba de intolerancia a la glucemia, la prueba oral de 2 horas, ¿no? Y esta nos da este grupo aquí de intolerancia a la glucosa, el IGT por sus siglas en inglés. Y es este el grupo que se ha invitado a todos los estudios antiguos de prevención primaria de diabetes. Pero como podemos ver, existen dos otras definiciones de prediabetes, una basada en glicemia en ayunas eh, la, eh, y otra basada en hemoglobina glicosilada. Y como podemos ver, estas tres definiciones no se sobrelapan mucho, ¿no? En este caso, en el marco izquierdo estamos viendo las definiciones de la OMS y en el marco derecho las de el ADA, de la Asociación Norteamericana de Diabetes. En el primer caso de la OMS, solo un 1% sería diagnosticado por las tres definiciones, mientras es 4,7% en el caso de la ADA. Pero mientras tanto, en estos últimos 20 años hemos visto muchísimos avances de nuevas tecnologías y yo creo que existen nuevas oportunidades para definir estrategias de prevención primaria de diabetes tipo 2. Tenemos registros sanitarios mucho mejores que antes y lo mejor es que son vinculables y que tienen, en el caso de Dinamarca, una cobertura total, una cobertura poblacional. Omar ya va a contarles más acerca de estos registros. Tenemos además métodos avanzados en estadísticas y inteligencia artificial, algo que no teníamos hace 20 años. Comprendemos mejor las barreras psicosociales para obtener un cambio sostenible en los comportamientos que llevan a un mejor estilo de vida. Tenemos mayor experiencia con métodos para desarrollar intervenciones complejas. Ya voy a explicarles un poco a lo que me refiero aquí. Y tenemos amplia evidencia de heterogeneidad en la prediabetes, es decir, que no todos los pacientes que tengan prediabetes van a tener el mismo tipo de prediabetes. Y hemos visto que esto es el caso de acuerdo a las tres definiciones diferentes, pero además puede haber otros factores que nos puedan indicar subgrupos de prediabéticos y diabéticos. Después tenemos tecnologías avanzadas para medir en tiempo real la glucemia, el sueño, la actividad física. Esto nos permite
formar un perfil mucho más avanzado de todo tipo de indicadores de estilos de vida, ¿no? De comportamientos de estilo de vida. Y además tenemos una adopción casi generalizada de los smartphones, de los celulares y de aplicativos. Con esto en mente hemos definido un proyecto con 4 paquetes de trabajo. Voy a enfocarme hoy más que todo en el paquete número 2 y en el 3. El 2 trata de definir un nuevo modelo para predicción de riesgo y el 3 quiere definir esta heterogeneidad de riesgo. Finalmente, el cuarto paquete de trabajo eh, procura definir componentes de una intervención futura. Y si hay algo de tiempo, también voy a decirles unas palabras sobre el paquete número 4. El paquete 2 se trata de predicción de riesgo. Y aquí lo que queremos obtener es una predicción individual del riesgo de diabetes tipo 2, no solo para los que participan en algún cuestionario, para que los que asisten a una cita, sino para toda la población de Dinamarca. Eh, y para obtener esta cobertura total, lo que tenemos que hacer es basarnos en datos existentes provenientes de registros, porque los registros tienen esta cobertura nacional, cobertura total, así que nadie se escapa de este cálculo de riesgo. Eh, y eso lleva a que no tengamos esa desventaja de los que no participan o no asisten a las citas. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a desarrollar una serie de modelos predictivos que se basan en el desenlace de diabetes tipo 2. Este desenlace es lo que llamamos el registro de diabetes y Omar ya va a explicarles más sobre cómo lo definimos, pero para ahora basta comprender que es un registro que extrae de varios otros registros los datos necesarios para definir que sea muy probable que alguien tenga diabetes. Por ejemplo, si alguien ha recogido recetas de medicamentos hipoglucémicos en una farmacia danesa, si alguien tiene una prueba de hemoglobina glicosilada en el rango prediabético, mejor dicho, en este caso, si alguien ha tenido un código hospitalario ICD-10 o si ha utilizado algún servicio específico como un servicio de podiatría que es específico para pacientes con diabetes. Y como pueden ver en el croquis aquí a la derecha, hay varios números diferentes de cada tipo de indicador que una persona pueda tener diabetes. Estos los llamamos en conjunto eventos de inclusión. Pero después, en algunos casos, estos mismos eventos no pueden atribuirse tal vez a diabetes. Entonces, por ejemplo, si un evento se registró durante el embarazo, no lo consideramos indicativo de diabetes. Y así se puede seguir el algoritmo hasta que llegamos a esta decisión de quienes tienen diabetes y posteriormente otro algoritmo que trata de definir si el paciente tiene o la persona tiene diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces, este va a ser nuestro desenlace. Nuestros indicadores de riesgo, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, es una amplia gama de datos que también provienen de registros. Y con estos indicadores de riesgo y este desenlace vamos a definir una variedad de modelos predictivos, ya con modelos predictivos convencionales, pero también utilizando inteligencia artificial. Vamos a calibrarlos, a validarlos en otros países que tienen datos parecidos, como Suecia, Escocia, y finalmente queremos aplicarlos en nuestro sistema informático de la salud que se llama SAMBLIC. Este es el tipo de datos que queremos incluir como indicadores de riesgo. Aquí ven una serie de registros que existen en Dinamarca, registros poblacionales, registros sobre datos de pacientes, y de ahí podemos extraer datos sobre otras recetas que no sean de medicamentos para la diabetes, pero cualquier otro medicamento que pueda servir de indicador de, por ejemplo, el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, un medicamento contra la colesterolemia, una estatina puede servirnos para como indicador de riesgo. No es necesario en este caso de que tenga un enlace
causal, ¿no? Sino simplemente de que tenga una asociación estadística con nuestro desenlace, que es la futura incidencia de diabetes. También tenemos registros como los de patología, como los de iniciativas de vacunación y de tamizaje para otras enfermedades. Y aquí lo que tratamos de, más que todo, por ejemplo, en los registros de vacunación, lo que queremos no es, nuestra hipótesis no es que la vacuna específica, una vacuna A o B, tenga un efecto sobre el riesgo de diabetes, pero sabemos quienes no participaron después de recibir la invitación de vacunarse. Y esto puede servir como indicador de riesgo. Después, como les dije, la idea es de que cada ciudadano, cada individuo en Dinamarca tenga una indicación de su riesgo de futuro de diabetes y que este riesgo sea actualizado cada año. Em, pero tenemos otro reto que es el cómo utilizamos esta información, a quién se la mostramos y cómo hacemos para que los médicos puedan mejorar sus decisiones basándose en esta estimación de riesgo. Y es donde hacemos el enlace con este sistema informático de la salud que en el caso danés se llama SAMBLE, que es un sistema que procura reunir datos de varios sectores que por el momento están un poco aislados cada uno del otro y formar una base de datos conjunta que pueda visualizar la evolución de todos estos datos provenientes de varias fuentes para cada médico. Nosotros lo que queremos es añadir nuestra estimación de riesgo a estas pantallas de las que traten de diabetes. Así que hasta ahí el paquete de trabajo número 2. El paquete de trabajo 3 trata de heterogeneidad. Y aquí lo que tratamos de hacer es caracterizar la heterogeneidad que existe entre diferentes grupos, diferentes personas de mediana edad con prediabetes definida por hemoglobina glucosilada. Y además queremos identificar biomarcadores fácilmente accesibles que identifiquen entre ellos, ¿no? Entre este grupo, quienes tienen el mayor riesgo de progresar y por ende quienes tienen la mayor posibilidad de mantenerse en el estado prediabético. Entonces, voy a saltar esta diapositiva, pero lo que quiero explicarles es que en las bases de datos danesas, en la base de datos del sistema de laboratorios bioquímicos, tenemos los resultados de hemoglobinas glicosiladas. Y aquí pueden ver un histograma que nos da toda la distribución de las hemoglobinas glicosiladas que se midieron en los últimos años. Y como ven, hay esta cola larga aquí que va desde 48 hasta más de 100, que reflejan las hemoglobinas glicosiladas que se hicieron para el seguimiento de pacientes con diabetes ya diagnosticada. Pero como pueden ver, hay una gran parte de las pruebas que se hacen en el rango normal o hasta en el rango bajo. Eso quiere decir que muchas de estas pruebas se hacen en pacientes sin diabetes, o sea, puede ser como parte de un tamizaje, un despistaje general de riesgo cardiovascular. Y entre las dos líneas rojas aquí vemos el rango prediabético, que por las unidades en milimoles por mol está entre 42 y 48 milimoles por mol, que es equivalente a 6 a 6,5 en por cientos, ¿no? Y es este grupo que queremos incluir en nuestras nuevas cohortes. Estimamos que de la población total de unos 6 millones de daneses, haya unos 700,000 en el rango de edad que queremos atraer para este estudio, que es de 40 a 49 años, y que de entre ellos hayan unos 1,400 que tengan una hemoglobina glicosilada en el rango de 42 a 47 milimoles por mol. Esperamos encontrar algunos que tengan algún criterio de exclusión, entonces pensamos que vamos a definir una cohorte, la primera cohorte de unos 12,000 participantes y una segunda cohorte más detallada, una cohorte clínica de unos 1,000 participantes. La primera cohorte, la de 12,000 participantes, va a basarse exclusivamente en cuestionarios. O sea, aquí sí vamos a enviarles por vía electrónica un cuestionario a todos los que
tengan los criterios de inclusión y proponerles preguntas sobre la composición corporal, sobre su alimentación, sobre actividad física, antropometría y calidad de vida y salud mental. Em, Después, vamos a escoger entre ellos a 1,000 participantes que estén dispuestos a venir y asistir a una investigación clínica de un día en este mismo rango de edad, pero además sin medicamentos hipoglucemiantes. Y a ellos les vamos a proponer un estudio mucho más detallado con, por ejemplo, en composición física, vamos a ir más allá de una medición de cintura y peso a un DEXA. Vamos a proponerles una prueba de tolerancia oral a la glucosa, pruebas de sangre, un electrocardiograma, pruebas genéticas, de nutrición, etcétera. Con esto vamos a obtener un perfil muy detallado de la salud total de estos 1,000 participantes y vamos a poder utilizar estos datos para encontrar estos subgrupos que entre los que ya tienen prediabetes tengan el mayor riesgo de progresar a la diabetes. O sea que este protocolo, el protocolo central, va a consistir de lo que ya les mencioné, pero notablemente vamos a incluir una elastografía hepática, que es un método para caracterizar el contenido graso del hígado, que se piensa es uno de los factores que más va a ayudarnos a distinguir los subgrupos de mayor riesgo dentro de este grupo ya prediabético. Y además vamos a proponerles un monitoreo en casa con un monitor combinado de frecuencia cardíaca y un acelerómetro que lo van a usar 7 días después de la visita. Además, queremos proponer una cohorte 2 más, ¿no? Donde además vamos a proponer un monitoreo en casa más detallado con medición de presión arterial ambulatoria, un monitoreo cardiorrespiratorio, un monitoreo continuo, diarios de dieta, usando un aplicativo en un móvil. Y además vamos a proponer en 300 participantes una tomografía de coherencia óptica y un escáner hepático de resonancia magnética, entre otros. Y además vamos a tratar de establecer un biobanco que incluya las muestras sanguíneas de plasma, suero, etcétera, de esta población. Creo que ya se me pasa el tiempo, así que no creo que haya tiempo para el paquete 4, pero quiero finalizar mostrándoles esta diapositiva donde este código QR les va a llevar a la página de nuestro estudio, donde se explica al detalle estos 4 paquetes de trabajo y también pueden ver un poco más de cómo está el avance del proyecto hasta el momento. Hemos comenzado en septiembre de este año, así que recién estamos definiendo los protocolos detallados para los comités de ética, pero pensamos que a partir de enero vamos a comenzar a distribuir los primeros cuestionarios. Y este es el equipo del DPNext y hay muchos más. Ese es el equipo que ha formado y definido el proyecto, pero estamos reclutando estudiantes de doctorado, de postdoctorado. Ya estamos formando un equipo bastante amplio para ejecutar este proyecto. Muchas gracias. Voy a hablar sobre registros de diabetes tipo 1 y una idea de cómo podemos implementarlos en Latinoamérica. Eh, la presentación va a consistir en 3 partes. Una que va a dar el preámbulo de qué son los registros de diabetes. Otra que, bueno, como estamos aquí en Cusco, les iba a hablar un poquito del proyecto de internacionalización y para entrar de lleno al proyecto Latin Diab One, que es esta iniciativa que estamos proponiendo para poder implementar los registros. Y bueno, finalmente vamos a cerrar con unas conclusiones y unos mensajes para llevar. Vamos a comenzar definiendo qué es un registro. Bueno, un registro es un archivo de datos relativo a todos los casos de una enfermedad, lo siento, perteneciente, es que me está aquí, particular u otra condición relevante para la salud en una población definida, de modo que los casos puedan relacionarse con una base poblacional. Cuando hablamos de un registro poblacional, hablamos de un sistema de datos individualizados, es decir, un mecanismo, y aquí esto es una característica importante, de registro continuo o vinculación coordinada de información seleccionada relativa a cada miembro de la población residente de un país.
de tal manera que permita determinar información actualizada sobre el tamaño y las características de esta población en intervalos de tiempo seleccionados. Entonces, este es un registro y un registro poblacional. Ahora, ¿qué es un registro de diabetes? Bueno, pues un registro de diabetes es una base de datos específica de personas afectadas por la diabetes que incluye una lista de pacientes, información de laboratorio, complicaciones de la enfermedad, de historia familiar, etcétera. Tenemos registros a diferentes niveles. Tenemos registros a nivel nacional que cubre toda la población de un país. Tenemos registros a nivel subnacional que podrían ser a nivel de estados o municipios. Y también tenemos registros a nivel de centros de salud. Entonces, tenemos diferentes niveles en donde podemos definir un registro y cada uno tendrá diferente cobertura, depende de su definición. El valor de los registros, por mencionar algunos ejemplos, es que permite hacer una evaluación comparativa, ya sea entre países, entre centros de salud, entre municipios. Permite el monitoreo, vigilancia y planeación del sistema de salud, como mencionó Daniel en uno de los ejemplos. Empoderamiento de personas que viven con diabetes. Eh, una de las ventajas es que provee evidencia del mundo real y que, bueno, permite la investigación. Más adelante voy a dar algunos ejemplos utilizando los registros de Dinamarca. Y antes de seguir adelante, eh, usualmente en el campo clínico nos enfocamos en esta parte de arriba, en los pacientes, desde el diagnóstico y de ahí toda la trayectoria de su atención a la salud. Pero para esta plática quisiera que cambien esa mentalidad y en lugar de enfocarnos en personas, nos enfocamos en los datos. Es decir, que cada vez que, a ver, voy a hacer una pausa porque a lo mejor me están diciendo algo aquí. Ah, ok. Gracias por hacer orden en la presentación. Disculpa, pensé que era que estaba fallando algo. Entonces, bueno, quiero que cambien esta mentalidad a que en lugar de que piensen en personas, piensen en que cada vez que una persona entra en contacto con el sistema de salud, se genera un punto, un dato en el tiempo y que ese dato se almacena en algún lugar, indicado aquí en estas flechas de aquí abajo, ¿no? Dependiendo del tipo de información que se está recolectando. Puede ser, por ejemplo, si son laboratorios, se almacena en la base de datos de laboratorios, o si es atención secundaria o terciaria, bueno, entonces se almacena en los registros de los hospitales. Ya teniendo esto en mente y cambiamos la mentalidad de personas a datos, entonces sí hay que pensar en que los datos tienen un ciclo de vida. Y esto lo indica esta figura, desde cómo se generan los datos, se recolectan, se procesan, se almacenan, se manejan, analizan, se visualizan y se interpretan. Entonces, este círculo de aquí a la derecha eh, deja ver lo complejo que es desde la atención a las personas que viven con diabetes. Se recolecta la información y sigue todo un ciclo que por lo general no vemos. Nos vemos ya sea el resultado inicial, que es la atención, y el resultado final, que es ya la base de datos procesada. Muy bien. Ya cambiando a este mindset de enfocarse en los datos, entonces sí, ¿en dónde hay registros de diabetes implementados? Bueno, aquí está el ejemplo de Europa. En Europa tenemos diferentes tipos de registros. Como había mencionado, tenemos registros a nivel nacional, como es en los países nórdicos. Hay algunos registros que están a nivel subnacional, que están indicados por este color verde, como por ejemplo en Austria, Alemania, Italia, etcétera. Pero hay otro tipo de registros que son registros enfocados. Por ejemplo, podría ser un registro que eh, identifique solamente personas con diabetes tipo 1 o que identifique poblaciones con diabetes tipo 2, etcétera. Entonces, bueno, en diferentes países de Europa hay registros implementados y tienen diferentes características. Pero vamos a hacer un zoom aquí a Dinamarca, que está este azul oscuro chiquito. Para poder entender ¿cómo funcionan los registros de salud en Dinamarca? Bueno, primero hay que entender que el sistema de salud danés es un sistema de salud universal financiado por los impuestos con derecho basado en la residencia, que se cuenta con un identificador personal único asignado a cada residente en Dinamarca, permitiendo la vinculación a nivel individual de todos los registros con seguimiento de por vida.
y que cuentan con registros nacionales que se mantienen por el gobierno, proveen fuentes longitudinales de recolección rutinaria de información administrativa, de salud, calidad clínica, etcétera. Entonces, esto es importante tenerlo en mente porque este es cómo se forma la estructura. Digamos que cuentas con un registro poblacional indicado por este círculo aquí a la derecha, en donde se recuperan diferentes indicadores, ya sea indicadores de nivel socioeconómico, de salud, o, por ejemplo, los registros más antiguos o los más comunes o más frecuentes en todos los países, pues son los registros de nacimiento, los registros de mortalidad, etcétera. Pero además tenemos otro tipo de registros que no son a nivel individual, pero que es el registro de las propiedades o el registro de los negocios. Estos, estos tres tipos de registros tienen un indicador uno que permite la vinculación entre cada uno de ellos. Y bueno, esta es la tarjeta amarilla, este es el equivalente al CURP en México o al DNI por ejemplo, aquí en Perú. Esta es la tarjeta que utilizas para, pues sí, aquí lo digo, ¿no? Como identificador personal único y que lo utilizas para todo. Entonces, esa es la grandísima ventaja o característica. Y aquí es como vemos los registros vinculados. Entonces, por ejemplo, en este círculo del centro tenemos que el registro civil, en donde tenemos el identificador único que se llama CPR. A partir de esto se puede vincular con el registro de mortalidad, el registro de cáncer, la base de datos de niños, un registro de patología, registro de medicamentos o un registro de pacientes. Algo que hay que notar aquí es que cada uno de estos registros tiene un punto de inicio diferente. Entonces, cada uno de estos registros, pues, se empezó a recolectar la información en diferentes momentos en el tiempo. Entonces, es una consideración importante porque no todos tienen el mismo comienzo. Así que, por ejemplo, si tú quisieras hacer un análisis en donde incluyes los registros de pacientes o los registros por ejemplo, de prescripción, pues bueno, no vas a tener información de vas a tener información comenzando desde 1995 porque ahí es cuando comenzó la recolección de la información de los medicamentos, de prescripción de medicamentos. Daniel mencionó esto. Este es un ejemplo de cómo se construye un registro nacional de diabetes en Dinamarca y estoy dando el caso de, si recuerdan esta figura en donde había un diagrama de flujo. Bueno, este se llama el Open Source Diabetes Classifier. Este es Anders, este es un colega aquí en el Esteno, y él utilizó diferentes fuentes de información y utilizó diferentes definiciones para poder identificar a las personas con diabetes. Y la manera en cómo vamos a definir un caso es dependiendo de la segunda ocurrencia de cualquier evento de estos cuatro, ya sea las mediciones de hemoglobina glucosilada con cierto umbral, de los diagnósticos hospitalarios, que viene de otra fuente de información, de la compra de medicamentos o de los servicios específicos de diabetes. Entonces, esto es un poquito de repetición de lo que había dicho Daniel, pero este es un ejemplo y bueno, ya le ponen cara al autor del algoritmo. Si están interesados, aquí pueden encontrar más detalles sobre sobre esta manera de clasificar diabetes a nivel poblacional y viene un ejemplo, entonces él se los recomiendo. ¿Cómo se pueden utilizar los registros? Bueno, pues el primero es vigilancia epidemiológica. Puedes hacer monitoreo tanto de prevalencia, incidencia, mortalidad. Puedes identificar tendencias en el tiempo. Puedes identificar en qué grupos de edad es la mayor, ya sea prevalencia. Lo puedes identificar diabetes tipo uno, diabetes tipo 2. Entonces, primer uso, vigilancia epidemiológica. Segundo uso, estimación de costos. Estos son ejemplos de trabajos que se están desarrollando o que se desarrollaron en el Steno Arhus. Este es de mi colega Eskil y él es economista. Él lo que hizo fue una estimación de costos de atención de casos incidentes de diabetes. Por lo general, o muy frecuentemente, o lo más común es que se haga el costo de estimación la estimación del costo de la enfermedad en casos prevalentes. Son muy pocos los casos, los estudios que identifican costos de atención de casos incidentes. Bueno, solamente para destacar es que eh, el costo de atención durante el primer año de personas de diabetes tipo 2 es más o menos de 1.316 euros.
Y una cosa que quisiera destacar de este estudio es que utilizó métodos avanzados econométricos para aproximar causalidad. Pero más allá de entrar a los detalles, las cosas que quiero destacar en esta parte de los ejemplos es el alcance de tener registros. Por ejemplo, en estas figuras de aquí, en donde podemos ver el costo de atención de enfermedad cardiovascular en, durante 2 años antes que está indicado, la línea azul aquí indica cuándo se diagnosticó diabetes. A la izquierda son las personas, o bueno, es el seguimiento por 2 años antes del diagnóstico de diabetes y un año después. Y como pueden ver aquí, estos puntos rojos indican las personas o la trayectoria de las personas que desarrollaron diabetes y cómo antes de desarrollar diabetes el costo de atención se incrementó. Esto es costos de atención de consulta externa y de consulta interna. Y esto te permite hacer el breakdown e identificar dónde están los principales costos de atención, ya sea en atención primaria, atención secundaria, si es por medicamentos, personal, etcétera. Entonces, estimación de costos es otra de los usos de los registros. Planeación del sistema de salud y práctica clínica. En este estudio en donde el objetivo fue el estimar el riesgo acumulado de úlceras por pie diabético en grupos de riesgo de diabetes tipo 1 y tipo 2, utilizando una regla simple de estratificación de riesgo basado en el sistema de estratificación de riesgo de 4 niveles del Grupo de Trabajo Internacional sobre Pie Diabético, encontraron que el riesgo de desarrollar complicaciones por pie diabético es diferente entre aquellos que tienen riesgo elevado y riesgo bajo. Es decir, que la recomendación clínica es que se haga tamizaje de pie diabético una vez al año. Pero algo que nos indica este estudio, y principalmente en esta tabla y esta figura, se puede ver que el riesgo entre la incidencia de complicaciones por pie diabético entre aquellos que tienen riesgo elevado es muy diferente entre aquellos que tienen un riesgo muy elevado y lo pueden ver tanto para diabetes tipo 1, tipo 2 y en esta figura que muestra la tasa de incidencia por 1,000 personas años. Entonces, ¿qué es lo que puedes sacar de este tipo de análisis? Es que podrías cambiar las decisiones de espaciar el tamizaje de pie diabético entre aquellas personas que tienen diabetes y tienen riesgo bajo de diabetes. Entonces, ese es otro ejemplo de uso. Bueno, finalmente, repitiendo un poco lo que estaba mencionando Daniel, esta figura, este diagrama de flujo que presentó, pertenece a este estudio de corte. Este es el estudio de corte en la región central de Dinamarca. Este podemos decir que es un estudio de corte digital en donde a partir del algoritmo que desarrolló Anders, se identificaron personas que viven con diabetes en este mapa que está pintado azul. Esa es la región central de Dinamarca. Entonces se identificaron estas personas que viven con diabetes, se hizo una identificación o un pareo por edad, sexo y la municipalidad donde viven y se construyó la corte. La gran ventaja de este estudio es que como es una corte digital, a partir de estadísticas Dinamarca, se envían cuestionarios, una gran cantidad de indicadores se miden en los cuestionarios, todo queda dentro del sistema de estadísticas Dinamarca, nunca sale de ahí. Entonces, manda la invitación, contestan los cuestionarios dentro del sistema y automáticamente se almacena ahí. Una ventaja es que tienes los datos de tus cuestionarios, medidos, por ejemplo, en esta figura aquí arriba, eh, cerca de 2021 y ahora recientemente en 2024, y eso lo puedes vincular con los registros. Entonces, no está limitado a responder preguntas de investigación, más bien, lo voy a plantear de manera positiva. Tienes la grandísima oportunidad de no solamente enfocarte en cierto tipo de complicaciones o cierto tipo de desenlaces, sino que puedes identificar, por ejemplo, el registro de pacientes y vincularlo con con este estudio de la región central de Dinamarca y hacer seguimiento, identificar desenlaces más allá del 2024 o entre el 21 y 24. Entonces, esa es una ventaja de cómo podemos utilizar los registros. Y ya más enfocado en América Latina, ¿dónde hay registros de diabetes en América Latina? Bueno, encontré algunos ejemplos. Hice una búsqueda rápida con ayuda de una colega de la biblioteca. Y bueno, identificamos los estudios antiguos que no sé si entran como un registro como tal.
Pero bueno, los estudios en los que voy a brevemente describir son estos. Hay uno en México que se llama RENACET, que es el Registro Nacional de Diabetes tipo 1, que está encabezado por la doctora Raquel Faraggi. Es un registro actual que actualmente sigue recolectando información. Tenemos como parte de un estudio multipaís, tenemos, por ejemplo, en América Latina, en este estudio que se llama Discover, que es un registro que busca identificar patrones de tratamiento de las personas que viven con diabetes y, bueno, y complicaciones. Tiene un componente en México, Costa Rica y Argentina. Entonces, sí hay como parte de un registro global de diabetes. Y este es el ejemplo que más se acerca a cómo se establecen los registros en Dinamarca. Este es un registro que se realizó es un registro municipal en Porto Alegre, en Brasil. Y como pueden ver en esta tabla, tiene diferentes sistemas de información y estos sistemas de información recolectan diferentes o conjuntan diferentes bases de datos que a su vez tiene diferentes variables y que podemos utilizar diferentes indicadores para definir quién tendría diabetes dado cierto indicador. Y del lado derecho podemos ver que la gran mayoría de los casos, o la mitad de los casos, se identificaron mediante prescripción y una tercera parte de los casos se identificaron a partir de, bueno, 35% se identificaron a partir de los registros de atención primaria. Entonces, bueno, este es el ejemplo más cercano a cómo se define diabetes en Dinamarca, tropicalizado a Brasil, y este es como un ejemplo a seguir que nosotros estamos utilizando para nuestro estudio. Ahora, bueno, voy a pasar muy brevemente. Esta parte es para explicar un poquito esta parte del proyecto de internacionalización, en donde estamos haciendo los seminarios y donde estamos haciendo eh, coescritura de artículos, pero me la voy a saltar. Esto, pues bueno, ya ustedes ya son parte de la red. Eh, y me voy a enfocar en esta parte del proyecto de LatinDA. Este proyecto lo que busca es establecer registro de diabetes tipo 1. Y aquí tenemos varias colegas. Unas de ustedes son parte de la red, por ejemplo, Paula en Colombia, Paula en Argentina, en México está Carla, en Perú está María. Entonces, lo que buscamos es establecer registros en estos países y bueno, desde Dinamarca, Daniel y yo estamos empujando esta iniciativa. ¿Cómo es que pensamos que podemos establecer estos registros? Bueno, como lo queremos implementar es utilizando, perdón, el Seed Case, que este es el Seed Case, el proyecto Seed Case o el proyecto semillero que está encabezado por Luke Johnston y su equipo. Lo que busca es establecer una infraestructura de datos que cuente con los principios FAIR de datos de investigación que sean encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Entonces, esos son los principios de este Seed Case, que es una infraestructura de datos. Para no entrar a detalles complicados, de lo que se trata este Seedcase es, digamos, es como un paquete de Python en donde lo que hace es ayudarte a estructurar los datos de manera sistemática y trabajar con tus metadatos para que tus datos sean encontrables, accesibles, interoperables, reusables, etcétera. Pero lo que te ayuda a hacer es a estructurar los datos de una manera en que puedan ser utilizados por diferentes usuarios. Algo que pensamos que es muy importante es que necesitamos mapear el flujo de datos, barreras y oportunidades para la implementación. Es decir, necesitamos saber qué pasa dentro de esta flecha que apunta de diagnóstico al registro clínico. Necesitamos saber cómo se generan, cómo se colectan, cómo se procesan, cómo se almacenan, se manejan, analizan, etcétera. Y al mismo tiempo, tenemos que trabajar de la mano con todas las personas que están involucradas en el ciclo de vida de los datos. ¿Para qué? Para que nos pueda ayudar a identificar cuáles son las barreras, cuáles son las oportunidades, quiénes son los usuarios, etcétera. Entonces, a partir de esto, vamos a tener una mejor visión nos va a dar los elementos para tener una implementación más efectiva. Ahora, esto solamente es para ilustrar qué tan complicado puede ser una infraestructura de datos.
en donde podamos tener diferentes tipos de usuarios, la recolección, por ejemplo, de los medicamentos de laboratorios. ¿Cuál es el camino que siguen esos datos de laboratorios una vez que te sacaron sangre? La sangre del tubo va al procesador, del procesador va a una máquina que genera los datos. De esos datos, ¿a dónde va? A un Excel, a una base central, alguien los procesa, alguien los revisa. Una vez que hay un procesamiento intermedio, se va a un nivel central. Necesitamos entender muy bien cómo es ese flujo de información, ese flujo de datos, para que podamos decir, ah, bueno, si sigue este camino, lo mejor es. Entonces, por eso es que necesitamos mapear muy bien, que desglosar, desmenuzar todo este flujo de información. Una vez que está mapeado barreras, oportunidades y los flujos de datos, necesitamos sentarnos con los usuarios. Necesitamos co-crear la mejor manera de implementar estos registros para que sean más efectivos, para que se puedan utilizar, para que tengan un mayor alcance y para que la implementación sea mucho más efectiva y todos se beneficien de esto. Entonces, bueno, aquí ya estoy dejando ver que no solamente es la parte cuantitativa, sino que hay una parte cualitativa que es muy importante, que complementa esta parte cuanti de nuestra propuesta. Esto viene de la mano de desarrollo de capacidades de investigación, y esto está basado en ciencia abierta y reproducibilidad y el uso de herramientas modernas para colaborar y documentar proyectos, por ejemplo, R, Quarto, Markdown, GitHub. ¿Por qué? Porque si pensamos que va a ser un proyecto, que queremos implementar proyectos a nivel de América Latina, necesitamos que la documentación sea muy clara, que sea reproducible, que a lo mejor lo mínimo que se va a cambiar, eh, más bien, que van a ser detalles mínimos los que se van a cambiar, pero que en algún momento esos cambios nos van a llevar a poder estandarizar la manera de cómo recolectar la información o de cómo documentar la importación, sí, cómo documentar todos los procesos. Eso es algo vital. Y necesitamos que todos los involucrados o todas las involucradas en esta implementación tengan o cuenten o desarrollen estas capacidades para que podamos comunicarnos en el mismo canal. Muy bien, ya para terminar, ¿cuáles son algunos de los retos en la creación de los registros? Bueno, voluntad política. Si los tomadores de decisiones no le ven la relevancia de contar con registros, esto no va a ocurrir. La calidad de los datos es muy importante. Necesitamos entender cuál es la regulación local. Necesitamos saber cuál es la infraestructura digital con la que se encuentran en el nivel local. Hay que siempre tener en mente que esta información se le tiene que dar un buen uso. eh, Datos en tiempo real, incentivos, educación y confianza, etcétera. Entonces, no es, hay muchas otras cosas que, además de estos retos, que tienen que ver, que no estamos viendo, pero que podemos ver con esta parte cualitativa en dónde están estos retos para que podamos tener una implementación mucho más efectiva. Y bueno, ya para concluir, los mensajes para llevar son que los registros de diabetes son sistemas de información que eh, recaban información de manera automatizada, continua y de vinculación coordinada. Los registros de diabetes son una herramienta que sirve para el monitoreo, vigilancia, evaluación, planeación de la atención de las personas que viven con diabetes tipo 1, tipo 2. Es importante diseñarlos bajo los principios FAIR, encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Reusables es muy importante. Es importante conocer el contexto y los actores clave para la implementación exitosa, y es crucial tener un horizonte real de su implementación con metas claras y transparentes. Y déjenme cerrar con diciendo que los registros daneses no se generaron o no se construyeron de la noche a la mañana. Como pueden ver, hay registros que van atrás hasta 1947, 1963, 1970. Entonces, tenemos que tener un horizonte real y de acuerdo a esas, es bueno ser ambicioso, pero hay que ser realista con esa ambición que tenemos. Bueno, sin más, creo que esto es todo lo que tengo para compartirles y pues bueno, muchas gracias.